Bien, muy buenas noches queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Es un buen tiempo que nos permite Dios de estar juntos nuevamente para poder aprender algo más de su palabra. En este caso, otro atributo de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Dios, también que son atributos del Espíritu Santo, porque ambos son, los tres son un mismo Dios. La palabra del Señor nos enseña acerca de todas estas perfecciones, estas características que determinan y definen su personalidad o que muestran su personalidad y su naturaleza. Hemos visto varias, hemos visto acerca de la fidelidad, hemos estudiado acerca de la verdad de Dios, hemos estudiado también acerca de la omnipotencia, la omnipresencia, la eternidad, tantas atributos que nuestro Dios tiene. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios que nosotros alabamos, ese es el Dios que nosotros servimos. Y en esta ocasión vamos a estudiar también un poco más acerca de su persona, de cómo es Él y cómo Él realiza su relación con sus criaturas por medio de otro atributo que es la gracia de Dios. Seguramente usted lo ha escuchado, ha escuchado mucho acerca de ello, y usted que quizás que me escucha y que no participa en alguna iglesia también habrá escuchado acerca de la gracia, la cual esa palabra en el común diario tiene varias acepciones. Sin embargo, vamos a referirnos a una en particular. Quiero que veamos en este caso acerca de la gracia de Dios. Si usted va al diccionario van a aparecer varias cosas, algunas capacidades especiales, algunas situaciones, nombres que se le pueden atribuir a esta definición. Pero lo que nos conlleva y lo que contextualiza con la persona de nuestro Dios, de nuestro Señor, es un concepto, si usted puede ver, por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia, cuando hablamos de gracia, estamos hablando de un don o de un favor que se hace sin merecimiento particular. Es una concesión gratuita. No pierda de vista estas ideas porque son aquellas que nos conducen también a una definición que nosotros extraemos de la Biblia, una definición similar a la que aparece acá. También se habla de perdón o de indulto. Esto en la Real Academia, en lo que nosotros conocemos. También conocemos, ahí si usted ve en la misma RAE, se entiende como gracia aquel favor sobrenatural y gratuito de Dios que Dios concede al hombre para ponerlo en el camino de la salvación. Imagínese, el diccionario secular menciona esto. Sin embargo, vamos a entrar un poquitito en materia acerca de esto. Quiero de alguna forma que tratemos de relacionar este atributo que vamos a definir con algunos otros para poder entender un poco cómo Dios opera junto a sus criaturas. Nosotros hemos visto, por ejemplo, que Dios es amor, ¿verdad? Y Dios es amor, como dice la palabra de Dios. Pero también hemos visto que Dios tiene justicia, aplica justicia. Dios es santo, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso. Y usted a esta altura en que ha aprendido ya varios atributos de Dios, unos 8 o 9 que estamos ya aprendiendo también, usted puede conjugar alguno de ellos y puede juntarlos. Por ejemplo, hay gente que de repente piensa que el amor es lo opuesto de la justicia, y eso no es así. Dios no podría tener dos cosas que son opuestas, digamos, dentro de ellos y ser a sí mismo perfectos, aunque a nosotros nos pueda parecer. No olvide usted que por amor el Señor, ¿verdad?, ha dado a su Hijo unigénito de una manera tan grande para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también hay gente que piensa que la justicia tiene que ver solamente con castigo, pero no olvide usted que el Señor ha justificado a nosotros, a las personas, en su Hijo, ¿verdad?, para que nosotros podamos tener acceso a Él. Él nos mira a través de Jesucristo, es en su justicia.
también en su justicia, como dice el salmista, líbrame en tu justicia. Entonces, no es que solamente estemos pensando que justicia tenga que ver con sanción o con algo punitivo. No es así. Es justo, por ejemplo, delante de Dios dar retribución a los que atribuyen a la iglesia, pero también es justo para Dios perdonar pecados. Es decir, si usted acude a Cristo, acude al Señor, y Él arrepentido, y Él le perdona, es justo que Él lo haga. Y qué bueno que existe esa justicia, ¿no? No solamente la justicia tenemos que verla como algo que es algo que sanciona, no, al contrario. Por lo tanto, y Él también perdona por amor. Entonces, usted puede conjugar y ver varios de esos atributos que ya ha podido aprender. Quiero hablarle un poco acerca de, para entrar en materia, acerca de lo que es, por ejemplo, la bondad de Dios. Sí. Si usted recuerda, anteriormente nuestro hermano Benjamín había hablado acerca de la bondad, y la bondad es aquel que se define como tal de que Dios es el bien absoluto. Dios es el bien absoluto, no hay nada malo en Él. Todo lo que Él hace es bueno. Por lo tanto, Él, para, digamos, si nosotros quisiéramos de alguna forma poder agradarlo a Él, tendríamos que agradarlo en base a lo perfecto que Él es, en base a lo que es Él, es sublime, perfecto. Pero nosotros como criaturas de Él no podemos agradarlo de una manera perfecta. Sí podemos agradarlo, pero entendiendo que Él sabe que lo que nosotros producimos, comillas, que aún es por su bendición, que es por su gracia, que lo vamos a ver, es además está condicionado, ¿verdad?, a nuestras limitaciones. Por lo tanto, la única persona que puede llegar a agradar a Dios como realmente Él se puede agradar a sí mismo ha sido nuestro Señor Jesucristo. Nosotros los demás criaturas de Dios podemos llegar a agradarlo en cierto grado, pero no como Él está en su majestad. Solamente de Él dijo, este es mi Hijo amado, recuerda usted en Mateo 3:17, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora, aún así, sabiendo Dios y conociendo que nosotros no podemos llegar a agradarle en lo sublime que Él es, Él aún así, Él muestra bondad hacia nosotros, ¿cierto? Él muestra bondad hacia nosotros. Pero para mostrar bondad hacia nosotros, aún a criaturas imperfectas como somos nosotros, Él se agrada primero a sí mismo para dar bondad hacia nosotros. En ese sentido, tiene que hacerlo de esa forma porque si Él quisiera dar una bondad o algo bueno hacia las personas, en la cual no se agrada a sí mismo, estaría haciendo una bondad imperfecta. Y eso sería pecaminoso, lo cual Dios no lo es. Por lo tanto, Él se ajusta, ¿verdad?, a su persona para poder actuar con sus criaturas. De la misma forma lo hace con el amor. Él, a pesar de lo que somos nosotros, y recuerda usted, como dice Romanos 5:8, ¿verdad?, siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros pecadores, y él nos amó. Entonces, aquí entramos y conjugamos otro atributo, que es el amor, que tiene que ver con la bondad, que tiene que ver con cómo se manifiesta la esencia de que Él es bueno en sí mismo, completamente bueno, 100% bueno. Cuando hablamos, por ejemplo, del amor, estamos hablando del acto en que Él determina en entregarse a sí mismo para con nosotros, para con sus criaturas, para con lo que Él ha creado. Él se entrega a sí mismo. Por supuesto que en esta entrega hay afectos también, hay emociones, porque Dios es persona. Tiene todas las características de personalidad. Él es persona, se comunica con nosotros, habla con nosotros, se relaciona con nosotros, siempre ha querido relacionarse con nosotros. Y en ese comunicarse con nosotros, Él en ese aspecto se ama, ¿es cierto? Él toma una determinación de querer comunicarse con nosotros. En otras palabras, el amor, como hemos aprendido, no es un sentimiento, no es algo, él se expresa, ¿verdad? Y hay sentimientos también ahí, y hay emociones y todo lo que usted quiera, pero es una determinación. Por lo tanto, cuando Dios ama, ahí cuando Él determina amar a sus criaturas, a nosotros. Él ha tomado la determinación de amarnos a nosotros. Y de hecho nosotros le amamos. Y bien dice la Biblia, nosotros no le amamos a Él porque haya nacido de nosotros.
Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Entonces ahora, dentro de este amor, dentro de cómo se manifiesta de que Él es bueno en sí mismo completamente y Él se relaciona con nosotros a pesar de que nosotros somos imperfectos, nos ama, en este amor Él se manifiesta de 4 formas. Una es la benevolencia. La benevolencia es aquella perfección que hace Dios, que tiene Dios, en la cual posee Dios, en la cual Él es Dios, de preocuparse por el bienestar de sus criaturas. En segundo lugar está la gracia, que es lo que vamos a ver ahora, la gracia de Dios. La gracia de Dios es ese favor inmerecido, ese favor que Él otorga de su propia decisión a personas a quien no lo merecen. Cada vez que usted escuche la palabra gracia, tiene que asociar inmerecido. Eso es lo que conlleva. También está la misericordia, y la misericordia, cuando muestra este amor, ¿verdad? Muestra por benevolencia, muestra por gracia, muestra este amor también por misericordia, que es retener el juicio, de detener el juicio, de prolongar el juicio, ¿verdad? Para que no seamos todavía juzgados hasta que nosotros podamos tener el arrepentimiento. Esta misericordia es una compasión, es una tierna, es una amorosa espera que tiene el Señor. Y en este sentido también entramos a esa cuarta manifestación grande de su amor, que es otro de sus atributos, que es la persistencia o la paciencia. Este tiempo, esta espera que Él prolonga, ¿verdad?, por tiempo, esperando a que usted y yo nos arrepintamos y Él poder evitar el juicio. Y durante ese periodo en que nos está esperando, Él está actuando con gracia. Él está actuando con favor hacia nosotros para que nosotros podamos arrepentirnos, para que nosotros podamos volver a Él, para que nosotros podamos, si ya nos hemos arrepentido, servirle a Él, todo aquello que requiere para que nosotros completemos la obra por la cual hemos sido llamados en esta tierra. Por lo tanto, dentro de esta manifestación del amor, que es reflejo de su bondad, y por eso usted puede ver los atributos que todos calzan en sí mismos, no son atributos separados, sino que están todos allí juntos, operando en favor de las criaturas, pero para el propio Dios. Entonces ahí está la gracia de Dios. Benevolencia, gracia, misericordia y la paciencia. Vamos a hablar acerca de la gracia entonces. Así como aparece en el diccionario que nosotros conocemos, la misericordia, la gracia de Dios, usted la puede ver en las Escrituras. Nosotros podemos ver que es el favor inmerecido de alguien alguien que no lo merece, obviamente. Este es un favor. Dios hace algo en beneficio de alguien que no lo merece. Por ejemplo, si vemos allí el caso de que Dios se compadece de las personas, bueno, Él también le puede suplir. Pero ese compadecerse no significa que la persona lo merezca, entre comillas, porque cada uno de nosotros lo merecemos. Nosotros tenemos cada día, despertamos, ¿verdad? Y despertamos a un nuevo día, tenemos quizás alimento, tenemos afecto de nuestros seres queridos, tenemos cosas también que nos dan cierto bienestar, pero eso no significa que Dios haya estado obligado a darnos esas cosas, sino que lo hace sencillamente porque es gracia. Si no fuera gracia, nosotros no tendríamos ninguna posibilidad porque no merecemos nada, como lo vamos a ver ahora en las Escrituras. La gracia en sí mismo de Dios incluye la idea de que no hay mérito. Es decir, si habla con gracia, si hablamos de gracia, estamos hablando de no mérito inmediatamente. Si hablamos de gracia, estamos hablando de un favor inmerecido. Cuando hablamos de que algo se merece, ya no estamos hablando de gracia. Cuando hablamos de algo que le corresponde, ya no estamos hablando de gracia. Pero todo lo que nosotros recibimos es por gracia. La palabra de Dios dice allí, en Romanos 11:6, dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Por ejemplo, si usted está con trabajo y tiene alguna labor contratada por algún empleador,
y usted acuerdan que usted le hace cierto trabajo y por ese trabajo usted recibe una retribución. Bueno, eso es tal cual la palabra lo dice allí, es una retribución. Usted le trabaja y recibe un pago. Eso es lo que corresponde. Eso no es gracia. Lo que es gracia es que Dios le conceda el privilegio de tener trabajo. Es que Dios le conceda habilidades para usted poder desarrollar el trabajo. Usted podrá tener esfuerzo, pero también Dios le concede ese tipo de cosas para que usted pueda desarrollar el trabajo. Porque podría no tener trabajo, podría no tener salud. Es gracia que usted tenga concedido de parte de Dios que tenga salud para poder desarrollar ese trabajo. Pero en cuanto al trato que usted hizo con su empleador, ¿verdad? Eso está bien. E incluso hasta podría, nosotros incluso no sabemos todo lo que hace Dios y eso es algo tremendamente grande para nosotros. Nos vamos a sorprender cuando estemos ante su presencia. Incluso puede ser que hasta el dinero que le ofrezca, hasta el dinero ya sea gracia, porque quizás pueda merecer algo mucho menos en ese sentido. Pero la definición básicamente tiene que ver con que si es gracia ya no es obras. Y si es obra, ya no es gracia. Entonces son tremendamente excluyentes. Quiero ser súper práctico con este tema para que nosotros veamos cómo ha actuado la gracia de Dios a lo largo de toda nuestra vida, hermanos queridos. Es bueno que nosotros podamos tener un tiempo de reflexión en cuanto a lo que Dios ha hecho con nosotros. Cómo Dios nos ha tomado, cómo Dios se ha fijado en nosotros. Y la verdad es que bíblicamente nosotros vemos que Dios no tendría ninguna posibilidad de poder fijarse en nosotros. Y que aún así, Dios lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? Porque nos ama, porque es bueno, porque nos quiere dar gracia, quiere mostrar también sus atributos en nosotros, en que siendo inmerecedores, nosotros recibimos algo, nosotros decimos, oh Señor, ¿verdad? Esto lo hiciste por tu gracia. Por ejemplo, la gracia de Dios es soberana. Y aquí estamos hablando de otro atributo de Dios, que es su soberanía, ¿verdad? Por ejemplo, en Deuteronomio 7, del 6 al 8, dice así lo siguiente. Y pensemos en el pueblo de Israel. Porque tú eres pueblo santo, dice aquí, escribe Moisés. Porque tú eres pueblo santo, y escribe por parte de Dios. Para Jehová tu Dios, eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Si usted ve hasta ahí nomás, va a decir, qué bueno, somos un pueblo especial, todo el asunto. No, pero el pueblo especial no es que esté centrado en el pueblo, está centrado en Él, se trata de Dios. Dice, versículo 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó, dice, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, del rey de Egipto. Es decir, sencillamente porque Dios le complació, Dios lo decidió, Dios lo determinó en su amor a personas que eran imperfectas, ¿verdad? Igual que nosotros. Él lo escogió de esa manera. Cuando el Señor escoge a unas personas para hacer su plan, eso es gracia de Dios. Nadie lo merece. Nadie merece servir al Rey de Reyes. Nadie merece servir al Señor, porque éramos pecadores y somos pecadores, ¿verdad? Pero Él lo hace por gracia. Entonces se nota desde el Antiguo Testamento lo que es la gracia. Fíjese, por ejemplo, en el caso del profeta Jeremías. Note usted, Jeremías 1, 4 y 5. Este es cuando le hace el llamamiento, ¿cierto? A Jeremías, hijo de Hilcías, el sacerdote. Dice el versículo 4 del capítulo 1 de Jeremías, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, está escribiendo Jeremías en primera persona, antes que te formase, esto es lo que le dice Dios a Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Mire, observe bien. A todo esto. Recuerdo cuando era niño asistía a la iglesia católica, ¿verdad? En la iglesia católica aprendí varias cosas. Y fíjese que se cantaba una canción. Y esa canción se llamaba El Profeta. Y el profeta decía algo así, y no les voy a cantar, por supuesto, porque no quiero que se vayan. Decía, antes que te formases dentro del vientre, te conocí y te consagré. Decía, te formases. Porque al decir te formases,
significa que se está formando solo. Pero la Biblia no dice te formases, la Biblia dice antes que te formase, es decir, antes que yo te formase. Antes, le dice a Jeremías, antes que yo te formase en el vientre de tu madre. No te formases, tú no te formas solo. Tú no naces de la casualidad, tú no naces aleatoriamente, sino que yo te he formado. Esa es la soberanía de Dios. Dios escogió a Jeremías. No desde antes de la fundación del mundo, porque así fue, antes de la fundación del mundo y mucho antes, pero Dios lo hizo. Dios hizo a Jeremías. Dios lo formó. Dios puso todas sus partes, todos sus elementos, todos sus órganos, los puso bien, los armó muy bien, tal como lo hizo con usted. Ahora, dice que Él lo formó. Y dice que lo formó y ya lo había preparado, dice, y te santifiqué, te aparté y te di por profeta a las naciones. Pregunta, ¿tenía algún mérito hasta ese momento Jeremías para ser escogido por Dios para ser profeta de las naciones? No, ningún mérito, no había nacido. ¿Tenía algún mérito Jeremías para que Dios lo formase, para que Dios lo hiciese? No, lo mismo que usted, lo mismo que yo. ¿Tenía usted algún mérito para que usted naciese? No. ¿Había hecho usted algún mérito para que Dios lo formase y lo hiciese nacer? No. ¿Tenía usted algún mérito para que usted creciera en un hogar y conociera al Señor Jesucristo como su Salvador personal? No. ¿Tenía usted algún mérito para que Dios lo utilice ahora, actualmente, para su obra? No, no tiene. Eso es gracia. Vemos la gracia de Dios en todas sus relaciones de Dios con nosotros. Eso es absolutamente gracia. El hecho de que usted nazca, que usted esté ahora escuchando, el hecho de que usted esté vivo, es gracia de Dios. Y fíjese, mire qué hermoso. Habíamos visto al principio, antes de llegar al concepto de gracia, de que Dios es bueno en sí mismo. Él es la bondad, Él es la medida de la bondad. Él es el amor, ¿verdad? El amor que se manifiesta en nosotros. Él no hace nada que no sea en conformidad a su bondad. Él no hace nada en conformidad que no sea en conformidad al amor que Él da. Fíjese, Él hizo nacer, Él formó a Jeremías. ¿Por qué? Porque está en conformidad primero de agradarse a sí mismo y después a sus criaturas. Por lo tanto, el hecho de que Él haya formado a Jeremías fue por agradarse a sí mismo, fue por la bondad que Él es, fue por mostrar amor también hacia la humanidad y a propio Jeremías. De la misma forma, hermano querido, el hecho que usted haya nacido no fue producto de la casualidad. Dios lo formó. ¿Y por qué lo formó a usted? ¿Y por qué me formó a mí? Porque quería agradarse a sí mismo. Mire qué maravilloso, qué notable, qué tremendo lo que Dios ha hecho. Es decir, el hecho que usted haya nacido, que Dios lo haya hecho nacer, que Dios lo haya cuidado para que usted naciera, para que usted esté vivo ahora, era para agradar a sí mismo, porque Él es la bondad máxima. Él primero se agrada a sí mismo y después a los demás. Qué tremendo, ¿no? O sea, usted es parte de la gratitud o del agrado que Dios hace a sí mismo para las criaturas. No es que Él dependa de usted para vivir, Él no depende de usted para vivir. Él sencillamente lo hizo porque a pesar de que somos imperfectos, Él igual nos ama. Nos hizo por amor y para agradarse a sí mismo. Por lo tanto, jamás, hermano querido, jamás usted que me escucha piense, ¿por qué estoy aquí? Jamás diga, no debería seguir viviendo. Jamás diga, ¿por qué me pasan tantas cosas si ya yo no debería estar? Usted está vivo porque Dios se está agradando a sí mismo con el hecho de haberlo hecho nacer a usted. Y es tremendo esto. Poder comprender esa dimensión es que nosotros decimos nada menos, wow, gracias Señor, tremendo eres Señor, gracias porque me has amado tanto que te agradas a ti mismo con nuestra vida. Y aún así nosotros le fallamos. Somos imperfectos, somos pecadores, le traicionamos, le somos infieles a Dios. Y aún así Él sigue esperando y nos otorga gracia. Es gracia que hayamos nacido. Es gracia que nos haya soportado. Es gracia, ¿verdad?, que nos haya enviado al Salvador. Y es gracia también para que nosotros podamos tener la salvación y servirle al Señor.
Qué tremendo lo que Dios hace. Fíjese que esta gracia de Dios, y permítame, permiso, cuando nosotros vemos, por ejemplo, que en las Escrituras es usual que se nos venga a la mente cuando nosotros decimos acerca de los atributos Dios es amor, sí, lo dice claramente, Dios es amor. Dios es santo, sí, dice que Dios es santo. Dios es justicia, sí, lo hemos visto también. Pero no hemos visto todavía de que Dios es gracia, ¿cierto? Pero fíjese lo interesante que muestra el Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, versículo 14, dice: y aquel verbo, estamos hablando de Dios, ¿verdad? En este caso la segunda persona de la triunidad o trinidad, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Justamente la vez anterior que tuve la oportunidad de compartir acerca de un atributo, hablé acerca de la verdad de Dios, de la veracidad, ¿cierto? De que Él es real, de que Él es Dios, es el único Dios verdadero. Y aquí dice lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, si bien es cierto, en el Antiguo Testamento se asocia la palabra gracia también a la palabra misericordia y que significan algo similares, hay una diferencia entre gracia y misericordia. Ahora, la gracia de Dios se ha manifestado en la persona de Cristo. Dice que Cristo está lleno de gracia y de verdad. Él es gracia. Está para darnos a conocer la gracia, este favor inmerecido. ¿Por qué vino Cristo a nosotros? ¿Porque lo merecíamos? No. No vino porque lo merecíamos. No habría venido si lo hubiésemos merecido probablemente. No lo sabemos. Pero Él vino porque no lo merecíamos. Nosotros no merecíamos a Cristo. No merecíamos que Él muriera por nosotros. No merecíamos su propiciación. No merecíamos su expiación. No merecíamos que Él derramara su sangre por nosotros. Pero vino Él. Vino a estar con nosotros. En el mismo capítulo, versículo 16 de Juan 1, dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. No solamente Él vino acá a pagar la deuda del pecado suya, o sea que no lo merecíamos porque lo que correspondía era que nosotros pagáramos nuestro propio pecado. Pero como nosotros no podemos pagar nuestro propio pecado, entonces vino Él, lleno de gracia y de verdad, gracia sobre gracia. No solamente pagó la deuda del pecado, sino que además nos hizo parte del reino de los cielos. Sino que además nos otorgó el perdón. Sino que además nos hizo partícipes de ser llamados sus hijos, sus discípulos, de estar con Él. Más encima nos dio la heredad. Nos dio también la vida eterna. Qué tremendo, ¿verdad? Eso es gracia. Esta gracia llegó primeramente hacia lo suyo, como dice la palabra de Dios, hacia el pueblo judío. Y otra de las características que podemos ver de la gracia, de que absolutamente es inmerecido, que también llegó a aquellos que no eran el pueblo escogido de Dios, escogido por gracia, no escogido por mérito, porque gracia no es mérito, es absolutamente lo contrario, sino que al pueblo de los gentiles, es decir, a todos aquellos que no eran judíos. Fíjese, Hechos 11:23. Hechos 11:23 dice la palabra de Dios: cuando llegó, está hablando de Bernabé, ¿verdad? Y aquellos que fueron a ver el informe, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a aquellos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. La palabra de Dios se difundió por la persecución de Esteban en el capítulo 8, ¿verdad? Del libro de los Hechos. Y se difundió a varias partes. Llegó hasta Antioquía de Siria. Hoy día está en Siria allí. Fíjese, allí comenzó una iglesia de Dios. Y las personas se convirtieron y creyeron en el Señor. Creyeron que aquella persona que habían crucificado en cierta ocasión allá en el monte de allá en el Gólgota, era el Mesías, el rey, el Dios de los judíos, ¿verdad? Y ellos dijeron: nosotros creemos, vamos a creer en ese Dios y creemos en ese Dios. Cuando fue para allá Bernabé, cuando fueron para allá también otros hermanos a ver desde la iglesia de Jerusalén, vieron la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Que la salvación se ha extendido, no solamente ha llegado aquí a los judíos, sino que se ha extendido a todos los demás, a toda la gente. De esa forma llegó la salvación a usted y llegó a mí. Es la gracia de Dios. La gracia de Dios. No es que nosotros éramos tan especiales que tenía que llegarnos la palabra y que tenía el Señor la obligación de salvarnos. No, nada que ver, nada con eso. Cada vez que nosotros vemos la palabra de Dios, estamos cada vez más bajos y nos damos cuenta lo tremendo que es Dios y lo pequeño que somos nosotros.
que aún así Él se agrada y Él se complace, ¿verdad? En darnos, en tener benevolencia con nosotros, en darnos gracia, Él gracia por gracia. Cada cosa que se hace, y aún así, después, hablando de la misma gracia, esta iglesia quedó instituida ya, quedó establecida, fueron personas a trabajar. Y esta iglesia en particular fue de la iglesia que se menciona de que envió al apóstol Pablo y a Bernabé también y después a otros más a un viaje misionero, para que otros también conocieran de la misma gracia que ellos habían disfrutado y que estaban disfrutando. Yo me imagino el año 77, no sé dónde estaba usted quizá el año 77, yo me acuerdo, tenía 11 años, pero yo no me acuerdo qué pasó aquí. El año 77, aquí fue fundada Emanuel de las Condes, la iglesia en la cual nosotros estamos participando, la iglesia en la cual nosotros servimos a Dios. Ese día yo me imagino el misionero Gail Smith con otros hermanos que estuvieron acá trabajando, cómo deben haberse regocijado y haber visto, aquí está la gracia de Dios. Porque aquí vinimos, predicamos el Evangelio y personas se convirtieron. Y esas personas que se convirtieron fueron sirviendo al Señor, fueron predicando la palabra. Y ya han pasado más de 40 años, imagínense, 43 años desde esa fecha. Y estamos aquí por gracia de Dios, porque alguien vino a predicar y a fundar una iglesia. Y estamos nosotros disfrutando esa gracia de Dios. Ahora tenemos nosotros otra responsabilidad. Imagínense nuestros amados hermanos que están en Perquenco, ¿verdad? Ellos anhelan, por gracia de Dios, tener un pastor allá, que les enseñe la palabra en terreno, que los pastoree, que les enseñe. Eso es gracia de Dios y eso debiera regocijarnos a nosotros, eso debiera agradarnos a nosotros. Eso ya primeramente le agrada a Dios. Eso es parte del plan de Dios, agrada a Dios y después nos hace agradar a nosotros, porque Él es así. Y Él comparte de su gracia. Ellos también necesitan de la gracia de Dios y hay pueblo de Dios allí. Y en otros lugares que nosotros podamos ver y que nosotros también estamos orando para que también conozcan de la gracia de Dios. También debemos ver que cómo ahora, si es algo que es inmerecido, ¿cómo entonces que lo tenemos? ¿Se ha preguntado eso? Si es algo inmerecido, ¿cómo es que lo tenemos? ¿Cómo podemos tenerlo? Porque si hacemos algo para tenerlo, entonces ya no sería gracia. Pero si no hacemos nada, ¿cómo es que lo recibimos? Bueno, la palabra de Dios es muy sabia también, porque Dios es sabio. Y lo menciona de esta manera. En Romanos 5:2 dice lo siguiente. Por quien también tenemos, y en realidad esto va junto con Romanos 5:1, si usted puede ver, justificados pues por la fe, dice Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, justificados pues por la fe. ¿Verdad? Dios ahí nos justifica por la fe, pero dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cómo entonces es que logramos ser receptores de esa gracia que llenó nuestros corazones, que realmente cautivó nuestra vida, nuestros sentidos, que realmente nos convenció por la obra del Espíritu Santo y pudimos responder, pero no porque nosotros tengamos el poder para responder? ¿Cómo fue que se dio eso? Por la fe. No es mérito. No es obras, es por la fe. ¿Y qué es eso de la fe, verdad? Cuando usted dice, es realmente, es aquel don, es aquella dádiva que Dios pone en nosotros para que nosotros respondamos a su amor. Tanta gente que ha recibido beneficios de Dios, que ha recibido el amor de Dios, la vida de Dios, que ha recibido se ha librado de situaciones médicas difíciles. El Señor los ha sacado de su foso. Y dice, ya Señor, listo, está bien, gracias. Si tú está bien, tienes que hacerlo conmigo, yo soy importante. Pero no es así. Recibimos la salvación por fe, por gracia de Dios. Por esa razón, en Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No solamente la fe, sino que esta gracia
esto la recibimos por medio de la fe. Recibimos la salvación por gracia de Dios. Es decir, no solamente Dios se agradó a sí mismo cuando lo formó en el vientre de su mamá. No solamente Dios se agradó a sí mismo en hacerlo nacer, que lo consideró parte de su plan. No solamente Dios se agradó de que usted viviera acá y que, bueno, después de reconocido como pecador, sino que ahora se agradó en Él otorgarle la salvación por medio de la fe. Ese canal, ese conducto, esa interfaz que Dios hace, esa capacidad que nosotros no logramos comprender, ¿verdad? En la cual Dios lo hace a usted responder. Le muestra de su gracia y usted responde. Qué tremendo, qué maravilloso es Dios. Este favor es un favor que es gratuito, y reitero, cuando hablamos de gracia estamos hablando de inmerecido, pero además es gratuito para nosotros, porque costó la vida de nuestro Señor Jesucristo, quien resucitó de los muertos y ahora va a reinar por los siglos de los siglos. Este es un favor inmerecido. Romanos 3:24, hablando de esto mismo, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, mediante el rescate que es en Cristo Jesús, mediante el pago que Jesús hizo para rescatarnos, ¿verdad? Ese fue el medio que Dios utilizó, fue la persona de nuestro Señor Jesucristo, pero dice que fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Dios emanó desde su persona, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, ¿por qué vino? Vino para salvarnos, vino por la gracia. ¿Para quién? Para quien no lo merece, correcto. Para quien no lo merece. Para usted y para mí, no lo merecemos. No merecíamos nacer. No merecíamos que fuéramos formados. No merecíamos las bondades de Dios en este momento. No merecíamos la salvación. Por eso Dios nos salvó, porque no lo merecíamos. Nunca piense que Dios hizo lo correcto en salvarlo a usted y a mí. Nunca piense eso. Al contrario. Dios hizo lo correcto en otorgarle gracia. Dios hizo eso, pero no en usted y en mí, porque en usted y en mí no hay nada en que Dios se pueda complacer. La salvación a todos los hombres es por gracia, por lo tanto, así como llegó a usted, llegó a mí. Estamos hablando de que el hecho de que usted nazca es por gracia, el hecho de que usted sea salvo es por gracia. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es decir, todos los hombres potencialmente tienen la posibilidad de ser salvos y responder a esta gracia de Dios. Pero bien sabe usted que no todos los hombres han de responder. En una ocasión, no sé si usted ha podido vivir esta experiencia, pero en cierta ocasión a mí me han invitado a funerales en los cuales se ha sabido que la persona ha muerto sin Cristo. Ha muerto sin Cristo. Y usted debe ser honesto, ¿verdad? Pero también hay parte de consolación que se requiere, pero la persona tomó su propia decisión. ¿Rechazó a Cristo o no? Ahora usted siendo salvo tiene también la posibilidad de servir al Señor. Nuevamente, vamos a hacer un curso, vamos a ir a estudiar, vamos a hacer algo para poder servir al Señor, fíjese, y eso no quita que usted no pueda estudiar la palabra. De hecho, tiene que estudiar la palabra para poder servir al Señor. Pero es interesante que Dios a nosotros nos capacita también para servirnos, para servir al Señor, para servirle. Dice Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, y ahí continúa con los demás dones. Es decir, además que Dios nos salva por su gracia, somos justificados por su gracia, tenemos perdón de Dios por su gracia. Además, Él nos utiliza, ¿verdad?, para que nosotros le sirvamos en su obra, en su reino que está aquí en este momento, en su iglesia en la cual pertenecemos. Él nos capacita. ¿Y qué es lo que hace? Nos da dones. El don de enseñanza, don de exhortación, don de repartir, ¿verdad? El don de sabiduría, el don de ciencia, en algunos casos que es discutido, ¿verdad? Todos estos dones, el don de servicio, don de maestro, don de pastor, usted también, de repartir, de dar, el don de misericordia, el don de fe. Todos aquellos dones el Señor nos otorga para que nosotros podamos servir al Señor y servir a nuestros hermanos. La multiforme
de parte de Dios. Y para hacer la obra de Dios, el apóstol Pablo lo declaró de esa misma manera. Primera de los Corintios 3:10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El apóstol Pablo puso allí el sobrecimiento, porque el cimiento es Cristo, la roca es Cristo, y ahí él puso de verdad la enseñanza de los apóstoles, que era propia de los apóstoles. Y él dice que la puso por gracia de Dios, no porque él sea especial, no porque él haya sido instruido por Gamaliel. De la misma manera, hermano querido, hermana querida, nosotros estamos aquí, hemos sido salvados y salvos por la gracia de Dios, pero también hemos sido salvados para que otros puedan ser salvos por la gracia de Dios, por el servicio que usted pueda dar. Qué maravilloso es continuar este tremendo edificio, esta tremenda obra, que en cuanto a la iglesia de Dios ya llevamos más de 2000 años. No sabemos cuándo el Señor va a venir a buscar a su iglesia y vamos a estar acá sirviéndole a Él, pero nunca deje de pensar de que sigue sirviéndole al Señor por gracia, no por mérito, no por obras, sino que es por gracia de Dios. De la misma manera, el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 15:10, dijo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. El apóstol Pablo reconocía que la gracia de Dios estaba sobre él. ¿Usted reconoce que la gracia de Dios está sobre usted? Bueno, dele gracias a Dios por la gracia que usted ha recibido. Cada día que usted pasa, usted lo debe vivir en la gracia de Dios, no en sus fuerzas, sino que en la voluntad de Dios, en la gracia de Dios, en este favor inmerecido. Siempre piense que es inmerecido. Solo para ir concluyendo, no olvide que esta gracia de Dios se contrapone a la sabiduría humana. Así como la gracia de Dios se contrapone al mérito, esta se contrapone a la sabiduría humana. Y cuando hablo de sabiduría humana, estoy hablando de la corriente de este mundo, no estoy hablando de lo que Dios hace. Usted necesita estudiar, necesita aprender de la palabra de Dios, necesita estar en contacto con la palabra de Dios para poder aprender, pero estamos hablando de que se contrapone con la sabiduría humana. Segunda a los Corintios 1:12 dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad, no con sabiduría humana, dice el apóstol Pablo, sino con la gracia de Dios. Son totalmente contrapuestos. No piense usted que va a tomar usted elementos del mundo para hacer la obra de Dios. Dios si quiere las usa, es soberanía de Él, es cosa de Él. Pero usted para servir al Señor, para vivir en la gracia de Dios, debe tomar de la gracia de Dios. ¿Y cuál es la gracia de Dios? Esta, la que está aquí. Por eso el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:18 dijo, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Es decir, de esta manera nosotros vamos trabajando en concomitancia. El conocimiento de Dios y la gracia de Dios va operando en nosotros, porque a medida que más conocemos al Señor, más dependemos de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que usted dependa de Dios para poder hacer la obra del Señor. En cierta ocasión al apóstol Pablo estaba muy apesadumbrado, estaba triste, estaba agobiado, estaba allí orando. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Usted se considera débil a veces? ¿Considera incapaz de poder hacer cosas? Yo también me he considerado muchas veces incapaz de poder hacer la obra que estoy llevando a cabo. Y he tenido que humillarme y decir, Señor, no puedo. Señor, ayúdame. Y me recuerdo de las palabras del apóstol Pablo, o de que Dios le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia. Él es el que hace la obra, aún reconociendo nuestra debilidad. Hermanos queridos, y por último, reconocer. En Tito 3:7 dice la palabra de Dios, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos, conforme a la esperanza de la vida eterna. Si un día vamos a llegar al cielo, no va a ser por méritos, ni porque hayamos acumulado puntos en este mundo, sino por su gracia. Hemos nacido por su gracia. Dios nos hizo nacer por su gracia, para agradarlo a Él, para estar de acuerdo con que Él se agrada a sí mismo primero. Por eso usted nació. Usted no nació por el azar, nació por gracia. Usted también fue salvo por gracia. Usted también está sirviendo al Señor por gracia. Y un día vamos a llegar a la vida eterna que ya tenemos asegurada por la gracia de Dios, que es las arras del Espíritu Santo.
por la garantía que Él tiene allá. Vamos a estar en los cielos. Vamos a estar en los cielos por gracia de Dios. Nuevamente, todo es por gracia. A Él sea la gloria y la alabanza. Finalmente, hoy en día usted puede estar pasando problemas, dificultades. Y el Señor también nos da de su gracia. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono ¿de qué? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano querido, todo problema, toda situación que usted esté viviendo, aun si usted está en contra del Señor en algunas cosas, si aún no está luchando contra el Señor, o si no está luchando con el Señor y está con una situación que le parece que lo sobrepasa, vaya por favor al trono de la gracia y encuentre oportuno socorro. ¿Lo merecemos? No, por eso es gracia. No merecemos ir al trono, pero ahí está el trono lleno de gracia. ¿Por qué? Porque está nuestro Señor Jesucristo, lleno de gracia y de verdad. Vaya a los pies de Cristo y ore al Señor. Le invito a que oremos, a dándole gracias al Señor por su maravillosa gracia. Oremos.